tanatólogo y profesional con una trayectoria excepcional en el área de desarrollo humano. El maestro Martín estudió en la licenciatura de Administración en la empresa, en Administración de Empresas y posterior una maestría de Desarrollo Humano en la Universidad Iberoamericana. Cuenta con una excepción y fisiola humanista por el Seminario de Torreón. Es maestro de programación neurologística por el Instituto Imagen de Torreón y posee formación en tanatología clínica por el Instituto de Estudios Superiores de la ciudad de Lerdo, Durango. Actualmente cursa la maestría en educación con enfoque de tanatología para aprendizaje. Desde hace más de 25 años, el maestro Martín se ha dedicado a la docencia, a la consultoría y el acompañamiento en procesos de crecimiento y desarrollo humano, trabajando de forma individual como grupal. Su carrera se ha enfocado en impulsar el potencial humano en empresas y organizaciones de todos tamaños, transformando la gestión de talento y reforzando el acompañamiento emocional como motores de crecimiento, resiliencia y sentido de pertenencia. En cada una de intervención busca inspirar, fortalecer y desarrollar capacidades humanas, promoviendo una cultura de bienestar integral, construir una sociedad más humana, más sana y más consciente de los ámbitos psicológicos, social y emocional. El día de hoy nos impartirá un tema muy importante, el manejo del duelo con un ciclo vital de la persona. Una charla muy profunda, muy sensible y muy valiosa. Le damos la bienvenida, por favor, al maestro. Gracias. Pues antes que nada agradecer la invitación para participar en este simposio y bueno, obviamente sumarme a la causa que originó este evento, para lo cual yo creo que es importante saber que detrás de este evento pues hay un valor muy importante de la compañía y de los que han organizado este evento. Bueno, pues hablar un poquito del duelo, la verdad es como empezar a trabajar un tema muy humano, un tema muy profundo, como bien dijo aquí la presentadora, un tema muy profundo y que es inherente a la existencia del ser humano. El duelo como tal, pues viene del dolor, ¿sí? Pero entender el duelo muchas veces nos remite a pensar en la muerte. Sin embargo, el duelo no necesariamente está ligado a la muerte. El duelo está ligado a cualquier proceso humano, a cualquier momento de estar, de existir o de vivir frente a una situación que implica una separación o una pérdida sobre aquello que represente algo valioso para nuestra vida. Entonces, el enfoque del duelo en esta ocasión lo vamos a hacer haciendo un recorrido a cada uno de los momentos de nuestra vida, ¿sí? El duelo como tal es un proceso interno, un proceso psicológico que se detona a partir de una separación de un sujeto amado, de una situación, de un cambio de estado, de una enfermedad. Incluso hoy vamos a enfocarnos a ese duelo que se deriva de las transiciones vitales, es decir, de la transición que vamos a ir teniendo a lo largo de nuestra vida, desde que somos seres en el vientre de nuestra madre, cuando nacemos y cuando vamos evolucionando a lo largo de nuestra vida. Y partiendo de ahí precisamente yo quisiera pues empezar a platicarles que todos vivimos duelos a lo largo de nuestra vida y el primer duelo que vivimos es justamente el nacimiento. ¿Y por qué es un duelo? Porque como dije anteriormente, el duelo es una situación que se detona, una incomodidad que vive el ser humano a partir de un cambio de estado. En este caso, el nacimiento es nuestro primer cambio de estado, de salir de un ambiente cálido, un ambiente seguro, un ambiente en donde no nos falta nada. De hecho, es un ambiente en donde ni siquiera necesitamos respirar. Fíjense lo increíble de eso, ¿no? Somos seres que estamos totalmente dependientes y protegidos por un entorno que nos hace sentir que no necesitamos nada. Y ahí precisamente se detona el primer duelo. El salir del vientre de nuestra madre es la primera pérdida. Perdemos esa calidez, perdemos esa seguridad, perdemos ese deseo de no necesitar nada en absoluto más que estar ahí. El primer duelo, y que muchas veces es importante analizar que la experiencia del nacimiento puede marcar nuestra vida, puede definir el rumbo que vamos a tener a lo largo de los años. La experiencia del nacimiento representa el primer encuentro del ser humano con una pérdida. Entonces, vamos a empezar por ahí. ¿Cómo fue nuestra experiencia de nacimiento? Y sería interesante como explorar dónde nacimos, en qué entorno, si fuimos hijos deseados, si fuimos hijos que fuimos creados por amor, en un entorno cálido, en un entorno fraternal. Entonces, partiendo de ahí,
El primer duelo que tenemos en nuestra vida es el nacimiento. Por eso la importancia de una vez que hayamos nacido poder interactuar con un entorno que nos ayude a procesar ese duelo a través de la figura más importante que tenemos en nuestros primeros días de vida, que es nuestra madre. Y precisamente ahí va surgiendo otro proceso de duelo. Cuando vamos creciendo, vamos experimentando una separación progresiva de ese ser que nos dio la vida. Y empiezan los segundos duelos. El segundo duelo es el destete. Para quienes tuvimos o tuvieron la experiencia de ser amamantados por sus madres, el momento del destete es el segundo duelo o uno de los segundos duelos que aparecen. El dejar de recibir directamente de nuestra madre un alimento vital, ese ya es un proceso de duelo. Entonces, volvemos al punto. Es un duelo que cuando no se visualiza de esa forma, cuando no se cuida ese proceso, puede ser una experiencia muy complicada para la persona o también una experiencia de vida importante. Entonces, el segundo duelo o dentro de los segundos duelos que van apareciendo después del nacimiento, pues es el destete. Y es una separación no nada más física, sino es una separación emocional. ¿Cómo vamos aprendiendo a ser autónomos? Ese entrar y salir del regazo materno, ese empezar a caminar, ese empezar a ser autónomos, pues también implica que vayamos fortaleciendo nuestras capacidades emocionales y físicas. Y dentro de ese desarrollo precisamente de las capacidades físicas van surgiendo otro tipo de pérdidas. Una siguiente pérdida en este ciclo vital es pues la salida de casa, cuando vamos por primera vez a la guardería o a la escuela. Esa es otra separación que muchas veces no lo visualizamos de esa forma o subestimamos que pueda ser también un duelo. Recordemos que duelo no es nada más muerte. Duelo es todo lo que se detona por una separación física o emocional de alguna situación que nos hacía sentir seguros. Entonces el siguiente duelo pues es esa primera salida de casa, ese ir y que muchas veces quien más vive ese duelo, pues somos los padres, más que el mismo hijo, ¿sí? Somos los padres los que vivimos ese duelo cuando vemos a nuestros hijos salir y que se queden solos en el colegio, en la guardería o en la estancia. Y a lo largo de nuestra vida van apareciendo esas situaciones que cuando los vemos desde la luz del duelo, pues son impactos psicológicos, son impactos emocionales que necesitamos procesar adecuadamente. A lo largo de nuestra vida seguimos desarrollándonos, seguimos creciendo y aparecen duelos en la infancia. ¿Cuáles pudieran ser algunos de los duelos más significativos que pudieran aparecer en la infancia? Es uno muy interesante que es el sentido de pertenencia. A la edad de la infancia muchas veces hay crueldad desde ese contexto, ¿no? De a lo mejor no malicia, pero sí esa crueldad de los niños de relegar a quienes no son o que no tienen características de acuerdo a lo que el grupo está demandando. Entonces el niño empieza a experimentar ciertos duelos, esos duelos de no pertenecer, esos duelos de ser excluido, esos duelos que muchas veces también se detonan cuando el hermano tiene mayores capacidades, cuando el primo tiene mayor habilidad física, deportiva o académica, cuando en el entorno educativo hay una discriminación por situaciones también de capacidades académicas. Entonces son pequeños duelos que el niño va experimentando también en esa etapa que muchas veces se minimizan o se subestiman. Entonces, el duelo en la etapa infantil es muy sutil. Algunos autores hablan de que es un duelo desautorizado, es decir, un duelo que no debería verse como tal. Pero los niños sufren en el momento de que son comparados, de que son relegados, de que son rechazados, son excluidos de un grupo. Muchas veces esa exclusión, lamentablemente, empieza desde casa, desde que como padres comparamos a un hijo con el otro, desde como padres protegemos más a un hijo que al otro, y eso va detonando esos procesos emocionales que constituyen los duelos en la infancia. A lo largo de nuestra vida aparecen nuestros duelos, y un duelo muy interesante es el que aparece en la adolescencia. El duelo más importante que vivimos en nuestra etapa de la adolescencia es el duelo de nuestra identidad, encontrar nuestro lugar. ¿Quiénes somos? El adolescente está buscando ocupar un lugar, ocupar un espacio. Y ahí entra un duelo también que muchas veces es un duelo pues desautorizado, ¿sí? El duelo de las expectativas.
el duelo de no estar a la altura de lo que los demás están esperando que yo como adolescente pueda darles. El duelo también de las capacidades, el duelo de la comparación, el duelo del ser excluido. En la adolescencia, algo interesante que se puede analizar es que ese duelo se vive en silencio. El niño de alguna manera expresa, sí, con acciones, con conductas, esa conmoción emocional que es la vivencia del duelo. El adolescente lo vive en silencio. Y eso es lo que hoy, particularmente en estos momentos que estamos viviendo después de la pandemia, ha creado una generación que vive el duelo en silencio. Jóvenes ensimismados, jóvenes que no hablan de sus situaciones, jóvenes que no comparten sus problemáticas, jóvenes que encuentran el refugio, y hoy también es un tema que nos pudiera dar también mucho material de reflexión, todo ese tema de la inteligencia artificial. Hoy el adolescente, el joven, encuentra o busca muchas respuestas en la inteligencia artificial. Hoy el ChatGPT es el confidente de nuestros adolescentes. Y eso tiene un riesgo muy grande porque se suple ese contacto físico, ese contacto emocional. Y desafortunadamente ya ha habido situaciones que han desbordado ese mundo de la inteligencia artificial y que ha llevado incluso en Estados Unidos, concretamente, a demandas, ¿sí?, hacia alguna de las compañías de inteligencia artificial, porque el joven o el adolescente encontró ahí, buscando una respuesta, encontró un camino para atentar contra su vida. Ya hubo un caso de un suicidio y a partir de ahí los padres demandaron a la compañía de inteligencia artificial porque el adolescente encontró ahí una ruta para darle salida a sus emociones y que al final desembocó en un suicidio. Entonces, fíjense cómo en esta etapa de la adolescencia es vital no desautorizar el duelo que viven nuestros adolescentes, porque ellos viven en silencio. Ellos viven de una manera aislada esa conmoción emocional. Entonces, creo que dentro de ese ciclo vital, la adolescencia es un punto crítico. Es un elemento crítico que no podemos, como adultos, dejar de ver esa gran oportunidad que tenemos de acompañar a los adolescentes en sus procesos de duelo. Seguimos avanzando, llega la edad adulta, ¿sí? Cuando el joven toma decisiones y una de las primeras decisiones es salir de casa. Una decisión que lo puede llevar quizás a buscar o a perseguir sus ideales, a perseguir sus proyectos, pero que también desde el punto de vista de los duelos, en este ciclo vital se experimenta una pérdida. Una pérdida por la comodidad, una pérdida por los valores, una pérdida por las creencias. Si es un cambio de ciudad, pues un cambio también del entorno en donde él se desarrolla. Y ese duelo pues tiene una característica adicional. Los padres viven ese vacío. En este ciclo vital, cuando el joven decide salir de casa por trabajo, por estudio o por crear ya una nueva familia, se vuelven a recrudecer los duelos. Cuando la preparación emocional, cuando la dependencia emocional o la madurez del mismo sistema familiar no está a la altura de lo que la situación demanda. Entonces, en la etapa de la juventud temprana, cuando el joven decide emprender, cuando el joven decide casarse, cuando el joven decide salir de casa, hay un rompimiento. Por lo tanto, el duelo que se vive en ese momento es un proceso de transición que si no se atiende adecuadamente puede traer ciertas codependencias. ¿Sí? Es decir, el joven ya un casado que no ha procesado adecuadamente esa separación emocional, pues sigue todavía teniendo una codependencia de la figura paterna, de la figura materna, y eso le trae o le puede acarrear situaciones en su vida de pareja. Por otro lado, los padres, cuando no estamos preparados emocionalmente para esa transición vital que es la salida de los hijos del hogar, vivimos también un vacío físico por un lado, pero también un vacío emocional. Aquí lo importante es aprender a reubicar emocionalmente a esas personas que van saliendo de casa y que van emprendiendo su vida para que nosotros como adultos podamos cubrir ese vacío emocional. ¿Qué otro tipo de duelos aparecen con el ciclo vital? Viene algo muy interesante, la llegada de los hijos.
La llegada de los hijos diríamos, pero ¿por qué es un duelo la llegada de los hijos? Quienes tengan la experiencia de ser padres, quizás pudieran ahorita recordar un poquito cómo fue la llegada de sus hijos, qué implicaba o qué implicó el que llegara un nuevo ser a nuestra vida, qué ajustes, qué cambios, qué situaciones se tuvieron que modificar para poder recibir adecuadamente a esos pequeños que se integran al sistema familiar. Cuando no hay una preparación física o emocional, suceden problemas. Por ejemplo, la pareja puede tener situaciones de celos, ¿sí? Cuando la atención de mamá está en ese nuevo ser, el esposo pudiera sentirse relegado, pudiera sentirse también invisible. Y ese es un duelo que muchas veces, de no ser atendido, puede provocar situaciones de disfuncionalidad en la pareja. Entonces, llegan los hijos, llega la situación emocional, relacional en la pareja. Entonces, otro duelo pues que aparece en ese ciclo vital. Y hablamos de duelos porque son pérdidas, son desajustes que se van dando a lo largo de nuestra vida. Otro momento importante en el caso de los adultos es el duelo de la edad. ¿Qué situaciones se detonan que desde el punto de vista de los duelos pueden causar emociones encontradas o incomodidades en las relaciones interpersonales? Pues los duelos que vienen con la edad son el cese de ciertas capacidades, ¿sí? El ya no poder tener las mismas habilidades, tanto físicas o quizás cognitivas, y que nos llevan precisamente a enfrentarnos a un declive biológico que si no estamos preparados puede impactar también emocionalmente o psicológicamente. La edad acarrea ciertos duelos, la edad acarrea ciertos cambios que tiene que ver con las capacidades físicas, que tiene que ver con la imagen personal, ¿sí? Que tiene que ver con el tener que enfrentar el relevo en el ámbito laboral, con las nuevas generaciones que se van integrando. La edad trae también algunas, digamos, algunos elementos que ocasionan esa conmoción emocional en los adultos. Y uno muy importante es el que el adulto se va convirtiendo en una subclase social. ¿Y por qué subclase social? Porque también lamentablemente en nuestro sistema mexicano las leyes laborales restringen mucho a las personas por el tema de la edad. Hoy hay muchos casos que por la edad ya no son aceptados en ciertas empresas. Y es lamentable que personas de 50, 48, 50 años ya se sienten relegados. Y no porque ellos quieran estar ahí, sino porque el mismo entorno laboral los va excluyendo. Entonces, si fijan, ahí es otro tipo de duelo. Y no estamos hablando de muerte, estamos hablando de un duelo de ser discriminado por un tema de edad, por un tema de sexo. Hoy en México, aunque está de moda el tema del género y la equidad, hoy todavía el género femenino está todavía siendo relegado en muchos ámbitos. Hoy, por ejemplo, en el ámbito laboral, la mujer está al 66%, ¿sí? Respecto a la capacidad económica o la remuneración económica con respecto al hombre. Aunque sean puestos similares, aunque sean responsabilidades iguales, hoy todavía está relegado el tema femenino en el tema laboral. Entonces, y eso, desde el punto de vista de los duelos, también es una pérdida. El no lograr una equidad laboral, el no lograr una igualdad en condiciones, también representa un duelo. Entonces, con la edad siguen llegando duelos. Llegan duelos y si acercándonos a la tercera edad, ahí decíamos hace rato, el primer tema es el ser relegado del ámbito laboral. El llegar a adulto mayor representa hasta un peligro, ¿sí? Para muchas personas, porque desafortunadamente el adulto mayor se va convirtiendo, cuando no hay condiciones adecuadas en el ámbito familiar, se va convirtiendo en un estorbo y se va haciendo invisible. Se va haciendo invisible y a eso lo podemos llamar como una muerte social. Una muerte social que representa un duelo. No es una pérdida física, es una pérdida social y emocional. Entonces, hablar de duelo, como decía yo al principio, no es necesariamente pensar en la muerte. Hablar de duelo es acercarnos a cualquier situación que implique un cambio y que ese cambio nos lleve a tener una incomodidad emocional, física, social, ¿sí? O económica incluso. Entonces, el duelo es un proceso que se detona
por cualquier cambio que viene a representar una pérdida o una separación de una situación, de una persona o de una circunstancia. Entonces, a lo largo de nuestra vida o en este ciclo vital, yo sé que hice un recorrido muy rápido para hablar del duelo, pero lo que quiero decirles es que el duelo es inherente a nuestra existencia. ¿Sí? El duelo es un proceso que incluso es un proceso adaptativo. ¿Sí? El duelo es un proceso que nos ayuda o que favorece nuestro ajuste interno y externo para poder seguir funcionando, para poder seguir interactuando. Por lo tanto, el duelo no podemos no verlo. ¿Qué es lo que sucede y qué es lo que puede complicar precisamente un proceso de duelo en el ciclo vital? Es el no querer enfrentarlo, el evadirlo, el decir no, no pasa nada, el decir así son las cosas. Cuando llegamos a esa forma de pensar, el duelo no se procesa. Por lo tanto, el duelo es invisibilizado, el duelo es desautorizado y puede ocasionar problemas emocionales, problemas de interacción con los demás. Entonces, el duelo en el proceso vital es un recurso adaptativo, es un recurso necesario, es un recurso que los seres humanos tenemos para poder hacer esa reubicación emocional, para poder hacer esa reubicación incluso social en el entorno en el que nos encontremos. Entonces, el problema es que muchas veces no lo afrontamos y no lo vemos como tal, lo que pudiera llevar como consecuencia a un duelo persistente, un duelo que nos puede llevar a tener problemas ante una situación realmente disruptiva. Todo ese tipo de duelos que mencionamos, que les mencioné desde el nacimiento hasta el cese laboral, son lo que conocemos como duelos originarios, duelos que nos van preparando para pérdidas mayores. Y hablar de pérdidas mayores son enfermedades, ya sea temporales o crónicas o terminales, o incluso pues la muerte como tal. Entonces, cuando aprendemos a vivir esas transiciones de vida, cuando entendemos que cada uno de esos momentos de nuestra vida representan pérdidas, eso nos va preparando para pérdidas más trascendentes, para pérdidas más profundas. Por lo tanto, desde que estamos pequeños, de hecho, desde el vientre de nuestra madre, es un proceso de preparación para poder enfrentar, para poder procesar esos duelos que son inherentes a nuestra existencia, que son inherentes a nuestra persona. No sé si tengan alguna interacción, sé que estamos aquí en procesos de línea, pero si hubiera alguna duda, alguna interacción, con todo gusto para poder intercambiar alguna de las ideas. Sí, si alguien tiene algún comentario, alguna duda. ¿Todo bien? ¿Avanzamos? No sé cómo vamos de Todo tiempo. bien. Ustedes me indican los tiempos, ¿sí? Ah, ok. Sí, adelante. Adelante. Ok. Quisiera abordar, digo, el tiempo no sé cómo anda, usted me van indicando el tiempo, pero bueno, ¿cómo procesar esos duelos? ¿Cómo abordar esos duelos precisamente para que como mencioné hace rato, es un proceso adaptativo, es un recurso necesario? ¿Cómo poder en determinado momento afrontar y manejar esos duelos? Y bueno, son cuatro pasos muy sencillos que podemos pues, utilizar para el manejo del duelo. Primero, reconocer que el duelo existe, que la pérdida está ahí, que la pérdida es real. Y eso implica que no adoptemos mecanismos de evasión o de negación. El primer elemento para poder procesar y sanar un duelo es reconocer que nuestra pérdida es real. ¿Sí? Y muchas veces eso es bien complicado porque llega una situación y lo primero que hacemos es, hoy no es posible, no me puede estar pasando a mí. No es posible que el niño, la persona, la situación haya cambiado. Entonces, el primer paso para poder procesar estos duelos, cualquier duelo, es reconocer que existe,
que es real. Segundo, permitir que el duelo haga un reajuste emocional en nosotros. Como bien dijimos, el duelo es una pérdida que se genera por la separación de una situación o de un ser. Bueno, el segundo paso es permitir que ese dolor llegue, permitir que llegue y que haga ese movimiento emocional que algunos autores hablan de que se movilicen las emociones. Si tienes ganas de estar enojado, enójate por esa pérdida. Si quieres llorar, llora. Si tienes miedos, es decir, permítete vivir ese movimiento emocional que es un recurso básico para poder procesar la pérdida. Tercero, adaptarte a la realidad en donde ya no está esa situación que te está provocando una pérdida. Adaptarte a esa nueva realidad. Y esa adaptación implica que empieces a revisar qué ajustes en tus actividades, en tus hábitos, en tus relaciones necesitas hacer a partir de esa nueva situación. Entonces, el empezar a hacer esa reestructuración, ese reajuste, te va a ayudar a que no te quedes congelado en el proceso emocional de la pérdida. Vivir la pérdida, reconocerla, vivir la emoción y después qué cambios necesito hacer yo porque la vida sigue funcionando. Es como decir, bueno, ¿qué hay después de la tristeza? ¿Qué hay después de la pérdida? Pues lo que hay es tu vida. La vida continúa. Y no hablando en un término frío, sino es, a ver, necesito seguir funcionando. El mundo necesita de mí y yo necesito del mundo. Entonces, ¿qué hay detrás de la pérdida? ¿Qué hay después del duelo? Pues el resto de tu vida. Y eso depende de ti. Entonces, este tercer elemento es, yo diría que es el de los más, es vital. ¿Cómo te vas a reorganizar a partir de lo que tienes? Y es importante reconocer que a lo mejor tú quisieras que las cosas fueran de otra manera. Quisieras tú que ese proceso nunca hubiera aparecido. Pero en ese proceso de aceptación es cuando se va a dar la reestructuración. Entonces, ya lo tengo. ¿Ahora qué hago con esto? ¿Sí? Ya tengo ahí la situación. ¿Ahora qué me toca hacer a mí ante esa situación? Y un cuarto paso, ya dijimos, lo repaso rápidamente. El primero, reconocer que el duelo es real. Segundo, dejar que se movilicen las emociones. Tercero, reorganizar mi vida. Sí, reorganizar mi vida. Y el cuarto, que es bien importante en el proceso de duelo, es mantener una relación simbólica con lo que he perdido. Y esto implica que necesito quedarme con todo el aprendizaje de lo vivido, ya sea en una experiencia laboral, con una persona, con una relación, con una circunstancia. Y ese cuarto paso es lo que nos va a ayudar a mantenernos precisamente en esa relación simbólica con lo que hemos perdido, para no quedarnos vacíos. Muchas veces se dice que, bueno, hay que soltar, hay que dejar ir, pero en este caso es, quédate con lo que valga la pena de esa experiencia, para que el duelo no se congele. Porque si decimos, suelta, deja ir, el efecto psicológico es que te vas a quedar con las manos vacías. Entonces, a ver, de una relación, de un conflicto de matrimonio, de una enfermedad, ¿con qué te quedas? Quédate con la experiencia, quédate con lo positivo de haber transitado ese proceso de duelo. Y de esta manera, pues la pérdida se sublima, la pérdida se resignifica. Entonces, la relación que vamos a mantener con esa pérdida va a ser simbólica, es simbólica. Entonces, transitar por estos cuatro momentos del duelo es un recurso muy valioso para poder procesarlo y para que no se congele. Entonces, volviendo al punto inicial, el duelo es un proceso inherente a la existencia del ser humano. Por lo tanto, hoy podemos estar recordando una experiencia triste, pero saliendo de aquí podemos conectar con una experiencia agradable. Y el duelo así es. El duelo va y viene. El duelo es oscilatorio. El duelo nos va a llevar, escuchamos una canción y nos conecta. Pasamos por un lugar y nos conecta. Sin embargo, pues la vida sigue. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿Va? Dejar que llegue, que me deje una enseñanza y continuar con la vida. Hacerme cargo, hacerme responsable, ¿sí? De ese proceso emocional, ese proceso social, que es el que es lo único que tengo. Lo que se fue ya no está ahí, pero me quedo con el aprendizaje para poder procesar el duelo en este ciclo vital que me toca estar viviendo en este momento preciso de mi vida. Muy bien.
dudas, comentarios. Sí, sí. Ajá. Sí. Una pregunta muy interesante sobre la duración del duelo, ¿verdad? Y mira, aquí hay muchas posturas, pero más bien el criterio que se seguiría para definir cuánto debe durar un duelo es la intensidad con la que se está viviendo. Porque dependiendo de la pérdida, de cómo haya sido la pérdida, el duelo puede ser muy intenso o muy tenue y el duelo puede prolongarse en una línea de tiempo. No es lo mismo, por ejemplo, una muerte natural, hablando de muerte concretamente, que una muerte por suicidio o una muerte por accidente automovilístico donde ni te esperabas ni te imaginabas. Entonces, la duración del duelo va a depender mucho del tipo de pérdida y de la forma en que haya sido la pérdida, por un lado. Por otro lado, va a depender también de los recursos personales que el individuo tenga. Entonces, si hablamos de criterios, normalmente los autores hablan de que un duelo normal, por así decirlo, pudiera fluctuar entre 6 meses y un año, hablando de un duelo normal. Cuando el duelo se prolonga más de ese tiempo, habría que poner atención porque pudiera ser un duelo persistente o un duelo patológico, ¿sí? Sin embargo, otra vez, el criterio va a depender mucho de la intensidad con que se venga, con que se esté viviendo el duelo. El indicador es bien sencillo. Si la conmoción emocional, en vez de disminuir con el tiempo, se va incrementando, entonces habría que intervenir de manera inmediata. Entonces, respondiendo a la pregunta nuevamente, línea de tiempo, desde la mayoría de los autores coinciden en que de 6 meses a un año pudiéramos decir que es un duelo normal, un duelo común o un duelo, digamos, resiliente. Ya después de un año habría que analizar todos los factores que llevan a la persona a seguir en esa conmoción emocional. ¿Sí? Ujú. Sí, sí. La reorganización, la readaptación. No, no hay, no hay. Y ha habido casos donde la familia, vamos al tema de las cosas materiales, una amiga perdió a su papá y al mes hasta la casa había vendido. Otra amiga, después de 7 años, no permitía que movieran ni una sola cosa del cuarto de su mamá. Entonces, depende mucho del nivel de apego que tenga la persona con lo que se fue. Entonces, no hay un criterio único, así definitivo, para decir el duelo debe durar tanto. El duelo es único y depende de la experiencia de cada persona. Sí, muy bien. Gracias. Gracias. Pues muchísimas gracias por el tanatólogo Martín Hernández, por compartirnos de su conocimiento, por demostrarnos que también la manera de vivir un duelo no solamente es de la muerte, y también por recordarnos que el acompañamiento emocional también es un acto de amor. Gracias, nuevamente muchas gracias. Pues bueno, vamos a hacer un pequeño break. Vamos a invitar a los padres de José Ángel a que nos compartan un poquito de su experiencia, que si nos pudieran platicar más o menos cómo está el tema. Adelante, por favor. Hola, buenas tardes. Soy mamá de José Ángel Pérez. Es un niño de 12 años. Él nació con su condición de parálisis cerebral infantil. Hablando de duelos, también fue un duelo el hecho de enterarme, el saber y pues aceptarlo. Fue el primer paso para poder lograr que él sea él la personita que es ahora. Hablar de parálisis cerebral infantil para muchos es, pues ahorita me comentaba alguien que lo ve muy bien, que no parece que tenga esa condición, pero precisamente por el hecho de aceptar y de empezar a trabajar a tiempo, de dedicarle lo que él necesitaba, como se fueron dando las cosas, ahorita él es un niño que es muy feliz, muy independiente. mm, Hace sus cosas cotidianas, solito, se baña, se cambia,
pero fue un proceso, fue algo largo, y con el apoyo de muchas personas y con su actitud y determinación, bueno, pues se han ido logrando. Agradezco mucho el apoyo que le están dando a mi hijo, porque después de esta cirugía hay mucha posibilidad de que él tenga una vida más, si se puede llamar, más normal de la que ya tiene. Él para mí es un niño común, natural, e incluso, no sé, ahorita les comentaba que tiene su canal de YouTube, síganlo, ¿verdad, José? Él es un niño muy feliz y pues agradecerles el apoyo para esta nueva cirugía, para que él pueda lograr ser más independiente, que como les comentaba yo, es lo más grande que yo le puedo dejar a mi hijo, la independencia. Les agradecemos muchísimo su presencia y sobre todo su actitud. Y sin duda, José Ángel es un ángel. Es un ángel en su vida, es un niño con mucha luz y que vino a cambiar totalmente la vida. ¿Gustas hablar, José Ángel? Vamos un minuto para que José Ángel pueda platicarnos un poquito de cómo se siente, de cómo va su vida, cómo va su día a día. Si gustas un poquito más para acá, José Ángel, por favor. ¿Te puedo ayudar? Adelante. ¿Cómo estás, José Ángel? Bien, ¿Cómo te ha ido en la escuela? ¿Estás en la escuela? sí, ¿Sí? ¿En qué año vas? sexto, ¿Sí? ¿Y eres listo? ¿Muy aplicado? sí, Eso, José Ángel. ¿Qué deporte te gusta? fútbol, Muy bien, José Ángel. ¿Ya estás listo para tu operación, si Dios quiere? sí. ¿Sí? ¿Algunas palabras que quieras dar, José Ángel, para esta comunidad? No, pues muchas gracias a muchas personas por apoyarme. De verdad, muchas gracias. Y de verdad, le voy a echar demasiadas ganas a, a esta cirugía que ya viene pronto. Y, y hacer muchas cosas más. Qué bueno, José Ángel, nos da mucho gusto tu actitud, y sobre todo tu lucha constante. Eres un gran guerrero y la verdad estamos muy orgullosos todos de ti y primeramente Dios que todo salga bien, que tu operación sea todo un éxito y tengas una calidad de vida muchísimo mejor. Muchas gracias, José Ángel. Muchas gracias. Bueno, pues para mí es un honor presentarles a nuestra siguiente conferencista, la doctora Samia Karime Abrin Peralta, Beltrán, perdón, líder empresarial, coach y consultora. Ella es una ingeniera industrial con maestría en administración y especialidad en recursos humanos. Cuenta con múltiples diplomados y certificaciones en coaching, inteligencia emocional, psicología positiva y neurociencias. Es consultora empresarial en comunicación, cultura organizacional y gestión del talento, con clientes en México y Estados Unidos. Reconocida conferencista internacional, ha dirigido auditorios con más de 17,000 personas y es directora general de SK Consultores, empresa dedicada al desarrollo humano y organizacional. Ha tenido bastantes reconocimientos y ha recibido diversos premios, entre ellos Sol de Oro y México en tus manos 2022, 3 doctorados honoris causa 2023-2024, Palmas de Oro, Líderes de América y Mujeres Líderes Destacadas de México. Con más de 18 años de experiencia transformando vidas, imparte programas en psicología positiva, liderazgo e inteligencia emocional. Es autora del libro Inteligentemente Feliz. Participó en Cantando por un Sueño con una causa social y cuenta con 6 producciones musicales cuyos ingresos dona a personas en situaciones vulnerables. Desde el 2011 dirige la Fundación Servit, que brinda apoyo a personas con enfermedades, discapacidades motriz o amputaciones mediante aparatos ortopédicos y prótesis, beneficiando a cientos de familias cada año.
Ella el día de hoy nos impartirá el tema de 3 secretos para encontrar la felicidad en la adversidad. Una charla que nos invita a descubrir herramientas para mantenernos firmes aún en los momentos más difíciles. Y vamos a recibirla con un cálido aplauso. Muchas gracias. ¿Es la mía? Ok. Muchísimas gracias, Diana. Gracias, equipo. Gracias a todos por su respuesta. Estamos muy contentos de veras de poder participar y contribuir con este granito de arena. Muchas gracias a los que están conectados. Es un enorme placer para mí el poder compartir con ustedes estos 3 secretos, pero es el placer más grande es poder compartir propósitos y causas. Creo que lo más importante en la vida y lo que nos mantiene inspirados y lo que nos mantiene felices es tener causas comunes y vidas con propósito. Entonces, pues hoy vamos a compartir esta parte de los 3 secretos. Me encantó ver a José Ángel. No sé si todos los que están ahí conectados pudieron verlo, escucharlo. En serio que, como ahorita lo compartía Diana, pues tengo una fundación desde hace casi 15 años. Ayudamos en el 70%, 60% de niños con parálisis cerebral. Y veo a José Ángel cómo se expresa, lo veo cómo interactúa y nos llena de esperanza. Así como se llama este evento. Este evento es Construyendo Esperanza. Y cuando vemos estos casos, de veras que nos llena de esperanza, pero también me llena de esperanza ver a su mamá, Claudia, ¿verdad? Sí, me llenó de esperanza ver a Claudia, una mujer que lucha día a día, toda la familia, ¿no? Todo eso también construye esperanza, nos llena de esperanza esta tarde porque a veces por cualquier cosa, por cualquier situación ya estamos deprimidos, por cualquier situación ya estamos tristes, agobiados y ya no queremos despertarnos, ya no queremos levantarnos de la cama. Y vemos casos como estos, vemos a Claudia, cómo también lucha, cómo ha llevado a su hijo, ahorita platicaba con ella, lo lleva unos días a Teletón de Gómez Palacio, lo lleva otros días a equinoterapia, y así es la vida de ellos, con esta lucha diaria, con estas rehabilitaciones, con estas terapias, y de eso se trata la vida. O sea, realmente estos secretos que les voy a revelar, pues yo creo que se ponen al descubierto al conocer casos como estos. Pues bueno, vamos a arrancar con esta gran reflexión. Por supuesto que la plática ahí de tanatología me encantó escuchar todas estas reflexiones y toda esta tarde en conjunto nos permite pues llegar a grandes reflexiones. Por ejemplo, si todos estamos ahorita viendo ahí la presentación y la pantalla, podemos recordar que hay cosas que nos generan frustraciones. Por ejemplo, ahorita hablábamos el duelo, las pérdidas, las enfermedades, situaciones que nos generan angustias. Entonces, el primer secreto que yo les quiero compartir esta tarde para crear felicidad en la adversidad, el primer secreto se conecta mucho con esta parte de cómo enfrentar el duelo, ¿no? Y tiene que ver con la parte de aceptar que la adversidad es parte de la vida y parte del camino. Cuando nosotros entendemos la adversidad como algo malo, si lo tomamos con una connotación negativa, si vemos la adversidad como algo peligroso, como algo que me ataca, como algo negativo, en ese momento ya empezamos a sufrir. Tenemos que recordar que el hecho de crear felicidad o de ser felices o no ser felices no tiene que ver con lo que nos pasa, tiene que ver con cómo nos tomamos lo que nos pasa. Y eso es clave. Entonces, ¿cómo te tomas tú la adversidad? Sería la pregunta que yo les haría en esta tarde. O sea, ¿cómo te tomas tú la adversidad? Cuando te dicen que las cosas no van bien en tu empresa, con un cliente, cuando te dicen que las cosas no están saliendo bien en tu familia, cuando te dan un diagnóstico que no te gusta, que no esperabas, ¿cómo te lo tomas? Y ese es el primer secreto que yo les estoy compartiendo.
muy importante para nuestra vida. Es acepta la adversidad como parte de la vida. La adversidad es parte natural. Y entonces si tú abres los brazos a la adversidad y la recibes no como algo malo, sino como una oportunidad. ¿Oportunidad de qué? Te estarás preguntando. Pues la adversidad es una oportunidad de crecer. La adversidad es una oportunidad de aprender. En realidad, la adversidad tiene el don de despertar en ti talentos que en la comodidad hubieran permanecido dormidos. No sé si esta frase está clara, pero de veras que compártela en tus redes en este momento esa frase. O sea, es una frase poderosísima. La voy a repetir. La adversidad tiene el don de despertar en ti talentos que en la comodidad hubieran permanecido dormidos. Quiere decir que la adversidad viene a despertar cosas que te van a sorprender. Quiere decir que muchos de ustedes en los momentos adversos es cuando han sacado lo mejor. En los momentos adversos es cuando viene la innovación. No sé si les ha tocado, ¿no? Pero en los momentos difíciles, por ejemplo, crisis económicas, de pronto empezamos a innovar y empezamos a inventar y empezamos hay empresas que han surgido en momentos de crisis económicas. A lo mejor te ha tocado vivir un momento de crisis económica. Acabo de platicar con un empresario por allá en Monterrey. Él empezó su negocio, su restaurante, cuando lo corrieron de la empresa. Oye, dijo, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es una adversidad, es una tragedia, es algo muy feo. ¿Ahora qué voy a hacer de mi vida? Y empezó con un negocio. Ahorita ya va por 10 sucursales de su restaurante. Ya se lo están pidiendo como franquicia y está haciendo todo un éxito. ¿Y de dónde vino esto? De algo muy trágico. Ay, me desemplearon, ¿no? Es una adversidad. Pero la diferencia la haces tú en cómo te tomas la adversidad. Entonces, acepta que la adversidad es parte natural de la vida. No te asustes, no tengas miedo. Abre tus brazos a esa adversidad y dile, bienvenida, ¿qué me vas a enseñar? Maestra, cámbiale el nombre, no le llames adversidad, llámale maestra. A tu enfermedad, llámale maestra. A tu situación difícil, llámale maestro. ¿Qué me vas a enseñar? ¿Qué me vas a venir a aportar a mi vida? Entonces, acepta que esa adversidad es parte, abre tus brazos y tenemos que entender también que algo importante en nuestra vida es aprender a tener alternativas. Siempre maneja varias alternativas, varias opciones. Esa palabra es clave, alternativas. ¿Cuáles son tus opciones ante una situación difícil, ante una adversidad, ante una enfermedad, ante lo que tú quieras que estés viviendo que aparentemente no te agrada? Maneja diferentes alternativas y esto te va a ayudar a relajarte. Y también te va a mantener concentrado en generar alternativas. ¿Cuál es la belleza de generar alternativas? Que en lugar de estar canalizando tu energía en ese llorar, en ese lamento, en ese pensar, ahora qué voy a hacer, en culpar a alguien o qué sé yo, en lugar de gastar tu energía en algo que no te está aportando, manejar alternativas y crear soluciones y crear alternativas va a enfocar tu energía en lo que está por venir, en lo que viene, en tu presente, en tu futuro. Te va a mantener ocupado, te va a mantener pensando en las opciones y en las soluciones, más que dándole vueltas a un problema y pensando en eso que nada más te desgasta y te genera frustración y te genera muchas emociones que no nos van a agradar. Mejor enfócate en la solución. Alternativas. ¿Qué alternativas tengo? Yo me pongo a pensar casos como Claudia, oye, ¿qué alternativas tengo? O sea, ya está la situación así, no lo puedo cambiar. Bueno, ¿qué alternativas tengo? ¿Cuáles son mis opciones? Entonces empiezas a pensar, pues empiezo a buscar ayuda, levanto la mano, busco una institución, busco al Teletón y le escribo a este doctor y empiezo a buscar.
Entonces, mientras estás buscando opciones, tu energía está canalizada en la solución y eso te permite crear felicidad en la adversidad. Empiezas a crear esperanza. ¿Por qué? Pues porque estás viendo que hay alternativas, porque estás viendo que no todo está perdido, porque estás viendo que hay opciones, que hay caminos, que hay otras personas que lo pasaron igual, que hay otras personas que lo pasaron peor, que hay doctores, que hay instituciones, que hay organizaciones que a lo mejor no conocías, que hay siempre, siempre caminos para salir adelante. Y entonces te enfocas en esa solución y tu emocionalidad empieza a cambiar y empieza a transformarse. Acepta que la adversidad es parte del camino. Y cuando algo no puedas cambiar, cuando sea algo que no tiene, que no le puedes hacer, por ejemplo, la muerte o por ejemplo, enfermedades que no pueden cambiar, que no pueden sanarse, que no pueden, bueno, entonces cambia la forma en la que lo miras. Cambia la manera en la que lo miras. Y ponle otro nombre. Ponle otro nombre a esa situación. Empieza a mirarlo desde otra perspectiva. Hay un autor que en lo personal me encanta, que es Viktor Frankl, y dice, cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. O sea, yo no puedo cambiar aquello, no puedo cambiar el panorama, no puedo cambiar esa situación, no puedo cambiar, pero yo puedo cambiar. Yo puedo cambiar el enfoque, yo me puedo mover de lugar, puedo cambiar mi perspectiva, puedo crecer, puedo prepararme, puedo leer, entonces cambia mi perspectiva. Es como cuando nosotros nos subimos, por ejemplo, a un avión, que tú dices, oye, en la parte alta del avión, o cuando escalas una montaña, volteas a ver a tu alrededor y todo se ve diferente de tamaño. El automóvil que veías enorme, la casa que veías enorme, las cosas que veías gigantes, ahora se ven pequeñas. Y es porque cambiaron de tamaño, es porque se hicieron pequeñas, no. Es porque tú cambiaste, es porque tú estás en otra altura, es porque tu perspectiva cambió y es a lo que me refiero. Nosotros tenemos que aprender a movernos, a movilizarnos y entonces cambia nuestra perspectiva y movilizarte quiere decir hacer algo, o sea, te pones ante una adversidad, te pones a hacer algo, buscas ayuda, el sacerdote, el pastor, el psicólogo, el tanatólogo, y empiezas a buscar alternativas, empieza a crecer el libro, el curso, y tú empiezas a orar lo que sea, ¿no? Tú cambias, te mueves, y tú eres el que cambia. Y de pronto volteas a ver tu adversidad y la miras pequeña, de otro tamaño. ¿Qué cambió? Cambiaste tú. Cambiaste tú. Cambió tu perspectiva. Tú creciste. Tú eres el distinto. Y entonces aquello que sentías que te aplastaba y que no podías más con eso y qué voy a hacer y el mundo se me viene abajo y se me cerró los caminos. Bueno, ahora dices, mira, sí pude, sí puedo. Mira, es algo pequeño, no es tan grave. Mira, no es tan grande. Entonces, cuando no somos capaces de cambiar una situación, el desafío es cambia tú. Tenemos que recordar que en la vida hay dos opciones. Dos opciones. Tú tienes la opción de ganar o tienes la opción de aprender. Son dos caminos. Nada más que siempre nos enseñaron desde que éramos pequeños, nos enseñaron que las opciones eran ganar y perder. Y en realidad no, en realidad las opciones, tenemos que despertar, tenemos que reaprender y desaprender ciertas cosas. De pequeño nos enseñaron que o ganas o pierdes. Y entonces si no gané, ay, pues entonces perdí. Y entonces me pongo triste y entonces me voy al suelo y entonces me deprimo y entonces ya no tiene sentido porque ya perdí y entonces soy un perdedor y entonces fracasé. Tenemos que desaprender ciertas cosas, porque en la vida tus opciones no son ganar y perder, tus opciones son ganar
y aprender, 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 aprender. Entonces, si no ganas, aprendes. Si no ganas, aprendes. ¿Qué aprendes? Muchas cosas. Aprendes experiencia, ganas talentos, desarrollas habilidades, ganas muchas cosas, ganas amistades. No me dejará mentir Claudia, que seguramente ante esta situación que ellos han vivido como familia, han conocido gente muy valiosa. Han conocido gente que seguramente no hubieran conocido. Y se han acercado a personas y han visto la solidaridad. Este evento es un evento precisamente de solidaridad. Todo esto, estas oportunidades, no se habrían dado. Entonces, esta es la parte más interesante, que en la adversidad se despiertan cosas muy positivas, se despiertan cosas muy bonitas, se despiertan cosas, no solo habilidades y dones, sino relaciones. Entonces, sí, o ganas o aprendes. Siempre, siempre hay algo bueno. Obtienes lecciones, obtienes conocimientos, obtienes amigos, obtienes relaciones positivas, poderosas y obtienes posibilidades. Entonces, esta es la delicia de la adversidad. Esta es la cara bonita de la que a lo mejor mucha gente no nos habla. Es la otra cara de la moneda. Porque acuérdate que eres feliz o infeliz no por lo que te pasa, sino por cómo te tomas lo que te pasa. Eso no lo olvides. Y entonces podemos estar listos para el segundo secreto. El segundo secreto de cómo crear felicidad en la adversidad, y que es muy importante, tiene que ver con nuestras palabras. ¿Qué palabras estás usando? ¿Qué palabras usas? ¿Para qué? Bueno, ¿qué palabras usas para hablar de tu adversidad? ¿Qué palabras usas para hablar de tu vida? ¿Qué palabras usas para hablar de ti mismo, viviendo la adversidad? Hay gente que de pronto al hablar de su adversidad, al hablar de su tragedia, se echa tierra a sí mismo. No, es que yo soy bien débil para esto, es que yo no voy a poder, es que yo no sirvo para esto, es que yo no sé cómo es que esto me rebasa, es que no puedo, es que no soy capaz, es que nada. Y empiezan esas palabras que lo único que hacen es lastimarte, lo único que hacen es tumbarte más, lo único que haces es echarte más tierra. Oye, ya la adversidad te puso un reto. Entonces no es necesario que te avientes más tierra. ¿Eres consciente de cómo te hablas a ti mismo en medio de esa adversidad? ¿Cómo te hablas a ti mismo cuando tienes ese problema? Cuando tienes esa situación enfrente. ¿Cuáles son las palabras que tú estás usando? Y es muy importante esto. ¿Cómo te cuentas la historia? ¿Cómo te la cuentas? Platico mucho de aquel momento cuando que muchos de los que están conectados, que me conocen de tiempo, recuerdo aquel momento cuando en el 2019 fue, hace bastantes años de esto, pero es una historia que ha marcado en gran medida en mi vida. Recuerdo que tuvimos un concierto, nosotros hago conciertos a beneficio, tuvimos un concierto en Monterrey y todo salió muy bien. Ayudamos precisamente fue un concierto para niños con parálisis cerebral. Les compramos equipos ortopédicos a la medida, les compramos asientos modulares, estabilizadores, muchas cosas que pudimos hacer en ese concierto. Y fue un concierto de gran bendición, de gran ayuda, de gran sanación. Eso fue un sábado. La madrugada del lunes, o sea, el domingo para amanecer lunes, se incendia la casa de mis abuelos. Mis abuelos sufren esta adversidad, esta tragedia. Se viene el incendio de la casa de mis abuelos, donde afortunadamente los rescatamos con vida. Ellos más de 90 años, bastante grandes y apenas podían ellos caminar. Se lograron rescatar con vida a mis abuelos. Pero bueno, la casa, ya saben, quedó un desastre, toda quemada, menos el cuarto de mis abuelos. Y por si fuera poco,
cómo salieron esto, cómo se pudo enfrentar esta adversidad, porque resultaba que a las 3 de la mañana cuando fue el incendio iba pasando un joven casualmente por frente de su casa y ese joven fue el que se metió a apagar el incendio con una manguera con la que mi abuelita regaba las plantas. Y ¿eso qué fue? Pues la verdad es que fue algo grandioso. Después del incendio, cuando pasó todo esto, había personas que me decían, oye, Samia, es que qué tragedia tan grande, ¿no? O sea, imagínate, y luego la casa de mis abuelos no estaba asegurada. Qué tragedia tan grande la que vivieron, pero ¿cómo es posible? Decía la gente. Y no faltaba quien decía, fíjate, Samia, y tú después de ayudar a tanta gente, fíjate lo que te pasa, fíjate cómo es posible. Siempre habrá ruidos, interferencias por ahí, gente que, pues no por mala, habla pues según lo que, a veces es falta de juicio, a veces es falta de muchas cosas, no es maldad, son muchas cosas, pero lo importante es lo siguiente, número uno, cuidado a quién le das micrófono en tu vida, o sea, a quién le prestas tus oídos, a quién le pones atención. Ese es número uno. Y la otra, cómo te cuentas tú mismo la historia. Entonces, cuando a mí me decían eso, oye, es que qué tragedia, ¿cómo es posible que a ti te pasó y esto y lo? Yo lo que les decía es, mira, esa es tu versión, yo tengo otra versión. Para ti fue algo trágico, para ti fue una adversidad, para mí fue un milagro, porque se quemó toda la casa, menos el cuarto de mis abuelos, porque salieron con vida, porque no les pasó nada, porque hubo un gesto solidario, porque una persona apagó el incendio con una manguerita para regar las plantitas. Para ti fue una tragedia, para mí fue un milagro. Y cuando yo hablaba del milagro me llenaba de gratitud. Pero si yo me la contaba como una tragedia, seguramente me llenaría de frustración. Si yo me contaba así la historia, oye, seguramente me hubiera sentido frustrada. Oye, sí, imagínate después de hacer un concierto y ayudar a tanta gente, mira lo que me pasa, y yo me hubiera sentido frustrada. Yo me hubiera generado todas esas emociones negativas. Todas esas emociones desagradables, para no llamarles negativas, porque las emociones no son ni positivas ni negativas, simplemente existen, son parte de la vida, pero sí hay unas agradables y otras desagradables. Yo me hubiera generado todas esas emociones de frustración, de cuestión de insatisfacción, de cuestión de quizá tristeza y demás. Pero si yo me empecé a contar la historia diferente, es que para mí fue un milagro. Y me empecé a enfocar en todo lo bueno, para mí pasó esto, para mí fue una bendición que ellos estuvieran vivos, para mí fue una bendición que su cuarto no se quemara, para mí fue un milagro. Y entonces yo me generé esa felicidad en medio de la adversidad. Yo creé la felicidad en medio de la adversidad. ¿Cómo? A través de este secreto poderoso. ¿Cómo te estás contando la historia? Entonces, esto ¿se está escuchando o se... Díganme nada más si se estaba escuchando o no. ¿Sí? Sí, pero quiero saber lo previo. Nada más ahí si me pueden validar o confirmar ahí en el chat. ¿Alguno de ustedes si me puede confirmar si estaba escuchando o no se oía nada? ¿Sí se oía lo anterior? Ok. Sí, sí se escuchaba. No, Ok. no se escuchó, no. Gracias, ya pusieron ahí. Gracias, muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. De acuerdo. Entonces, seguimos aquí en esta parte, en esta reflexión, en el segundo secreto. Les pongo un ejemplo de la publicidad. La publicidad es un gran ejemplo de esta parte de la importancia que tienen las palabras
en nuestra emocionalidad. ¿Cómo venden los buenos vendedores? Usan palabras poderosas. Por ejemplo, la publicidad, el marketing, las redes sociales, utilizan y cuidan, eligen muy bien las palabras que van a usar. Porque no es lo mismo que diga 10% menos de azúcar que solamente tiene el 90% de azúcar. O sea, no es lo mismo, porque ay, 10% menos de azúcar, yo lo quiero, lo compro. Entonces dices lo mismo, pero se oye diferente dependiendo de qué palabras estás utilizando. Entonces sí tiene mucho que ver cómo te estás contando tú la historia de tu vida y cómo te estás tú contando la historia. Y yo se los digo mucho, por ejemplo, aquí al equipo organizador, este equipo al cual felicito ampliamente por la organización de este evento, Construyendo Esperanza. Los felicito por este gran proyecto. Y siempre se los he dicho, o sea, ¿cómo hablas de tu trabajo? Por ejemplo, oye, ay, todo lo malo y cuentas la historia trágica y triste. ¿Cómo hablas de tu familia? Ay, cuentas la historia, la parte trágica, la parte triste. Mejor cuenta la parte padre. Tiene que haber cosas padres en tu vida, tiene que haber cosas padres en esa adversidad, en medio de esa enfermedad que estás viviendo, en medio de esa situación. Hay cosas padres, enfócate en eso. ¿Cómo te estás contando la historia de tu vida? Cuando hablas con alguien, cómo lo platicas. Y eso va a hacer la diferencia entre cómo te sientes. O sea, si tú te lo platicas como algo muy negativo, vas a sentir ese peso en tus hombros, inclusive te vas a enfermar más, porque acuérdense que 9 de cada 10 enfermedades tienen que ver con nuestro manejo emocional, la cuestión psicosomática. Entonces, en las palabras que tú estás usando, en las palabras que tú usas para referirte de tu historia, de tu familia, de tu adversidad, de tu trabajo, de tu casa. Ahí es donde está en gran medida la diferencia. ¿Cómo vas a empezar a hablar ahora? Tienes que empezar a elegir mejor tus palabras. Pero no es lo mismo que yo diga, no, pues es que estoy viviendo esta dificultad, está bien complicado. El otro día escuchaba hablar a un amigo de su situación. Hablaba de su situación y platicaba de que estaba ahorita su mamá enferma y la estaba cuidando y estaba hablando de todo esto. Pero me acerqué a él y le dije, no sé si te diste cuenta, amigo, pero en 20 minutos que llevas hablando de tu historia, de tu mamá y de su situación, le dije, van 30 veces que usas la palabra, está bien complicado. A lo mejor no te estás dando cuenta. Pero yo sí te las conté, o sea, al fin, la parte esta de contabilizar, de ingeniería que traigo de fondo, oye, yo le estaba contando una, dos, le conté todas las veces que dijo, está bien complicado, es que está bien complicado, ¿no? Porque mi mamá ahí está bastante complicada, porque la situación que nos estamos viviendo, bien complicada. Entonces le dije, mientras más lo digas, que está bien complicado y está bien complicado y está bien difícil y está bastante complicado, pues déjame te digo que vas a sentir cada vez más complicado. Porque igual el cerebro así funciona, tenemos que recordar la fuerza, el poder de la programación. Y pues mientras más lo repitas y lo digas una y otra vez, pues obviamente más lo vas a sentir. Y no quiero decir que no sea complicado lo que estés viviendo, porque no podemos juzgar como él lo está sintiendo así. Y la idea no se trata de juzgar su sentir, porque el sentir y las emociones no se juzgan, pero sí de decir, pues cómo te estás contando la historia, tal vez la puedes contar de manera que te ayude y que no te estés echando cada vez más y más tierra. Tú puedes cambiar las palabras, en lugar de decir está bien complicado, estoy enfrentando grandes retos, estoy aprendiendo cosas diferentes al cuidar aquí a esta persona o con la enfermedad de mi padre, estoy aprendiendo cosas diferentes, estoy retándome a mí mismo, entonces estoy viviendo un gran reto que me está movilizando y me está haciendo hacer cosas diferentes, no sé, empezar a cambiar
las palabras y la forma en la que cambiamos, en la que contamos nuestra historia. Hasta aquí me gustaría saber cómo vamos esta pausa al tercer y último secreto de esta tarde. ¿Me pueden decir, por favor, cómo vamos? ¿Vamos bien o excelente? ¿Están por ahí atentos? ¿Están despiertos? Escríbanme en el chat. ¿Cómo vamos para saber que están vivos de aquel lado? Porque acá estamos más que vivos, pero de aquel lado en las pantallas no lo sé. En- Gracias, aquí estamos escribiendo, todo súper, excelente, muchísimas gracias. Ok, gracias, Diana, muchas gracias. Perfecto, muy bien. Muy bien, Giovanni, gracias. Atentos. Gracias. Ahora sí, sin más preámbulos. El tercer secreto tiene que ver con algo muy importante. Y está relacionado, por supuesto, todo va relacionado y va de la mano. El primer secreto, acepta la adversidad. Segundo secreto, revisa cómo estás contando, cómo te estás contando la historia y cuenta lo diferente. Y el tercer secreto tiene que ver con nuestra capacidad de enfocar la parte positiva. Cuando nosotros tenemos la famosa analogía, cuando dices el vaso medio lleno o medio vacío. Bueno, la cuestión aquí es, la diferencia es en qué parte del vaso tú estás enfocando la atención. Si tú enfocas tu atención en la parte de arriba, entonces verás que está vacío o medio vacío. Si tú enfocas tu atención en la parte de abajo, verás que está medio lleno. Entonces tiene mucho que ver con la parte en la que estás enfocando, la parte a donde decides mirar. Por supuesto que si te la cuentas diferente la historia, en automático te estás ayudando para ese tercer secreto. Pero sí quisiera darte la última herramienta. La última herramienta de esta tarde que yo les quiero poner en sus manos. Y son los factores resilientes. Factores resilientes. ¿Cuáles son esos factores resilientes? El primer factor resiliente que debemos de considerar es la fortaleza interna. Tus fortalezas personales. Cuando nosotros nos enfrentamos ante la adversidad, pudiera ser, y lo más probable, es que esa adversidad dirija tu atención a la parte mala. Entonces empiezas a sentirte incapaz, empiezas a sentirte indefenso, empiezas a sentirte que no puedes, empiezas a ver todas tus debilidades. Todas tus debilidades empiezan a revelar, todas tus debilidades las empiezas a ver como enormes. Ojo, factores resilientes. Fortaleza interna. Yo soy. Entonces, ante la adversidad, cuando te encuentres en medio de esa situación difícil, tienes que hacer una definición y recordar todas tus fortalezas internas. Es decir, yo soy una persona amigable, yo soy una persona alegre, yo soy una persona optimista. Yo le preguntaría a Claudia, tú, por ejemplo, Claudia, ¿qué fortalezas internas tienes? O sea, tú dirías, yo soy que una mujer que valiente, yo soy una mujer, ¿cómo te describirías, Claudia, en todo lo positivo que tú eres? Ser valiente y siempre veo hacia el frente, no trato de no ver Entonces nos dice Claudia, por ejemplo, dice, yo soy una mujer que mira hacia adelante, no hacia atrás. Entonces, cuando ella empieza a hablar de sus fortalezas, oye, yo soy una mujer valiente. Oye, yo soy una persona capaz, yo soy una persona optimista, yo soy una persona preparada. Oye, yo soy, y empiezas a enfocarte en esas fortalezas internas, en automático y como una bonita consecuencia, pongan atención. Cuando tú empiezas a enlistar tus fortalezas internas, toda esa lista de yo soy, en automático y como una consecuencia, empiezas a sentirte mejor, empiezas a sentirte más fuerte.
Empiezas a sentirte más capaz de enfrentarlo. ¿Por qué? Porque soy valiente. ¿Por qué? Porque miro hacia el frente. ¿Por qué? Porque soy optimista. ¿Por qué? Porque estoy preparado. ¿Por qué? Porque soy feliz. Porque... Y empiezas a generarte a ti mismo esto. Y las herramientas que tú tienes para crear felicidad en la adversidad, lo más valioso de todo esto es que están dentro de ti. Las principales, por supuesto. Entonces, empiezas a mirar hacia tu interior y empiezas a enlistar toda esta belleza, todo esto bueno que tú tienes y que tú eres. A mí me gusta mucho que pudieran participar, porque aprovechando que está en línea, así como aquí estamos participando, ¿por qué no hacemos ese listado? O sea, vayan poniendo en ese chat. Oye, yo soy una persona que, o sea, ¿qué dirías hoy en esta tarde de sábado? ¿Qué dirías tú que tienes? O sea, con qué cuentas tú en este momento dentro de ti? ¿Eres una persona que eres una persona segura de ti mismo? ¿Eres una persona que preparada porque tienes, no sé, una carrera? ¿O eres una persona, a lo mejor inteligente? ¿Eres una persona que resuelve? ¿O eres una persona creativa? ¿Eres una persona, o sea, díganme por favor ahí en el chat. ¿Cuáles serían las fortalezas con las que ustedes cuentan? Y estamos en los factores resilientes, haciendo una referencia a dónde estamos. Estamos en la herramienta que les estoy compartiendo que se llama factores resilientes. ¿De acuerdo? Y el primer factor resiliente es yo soy. Y entonces podemos leer aquí un poquito, soy una persona perseverante, soy creativa, soy alegre, nos comparte por aquí también Diana. Entonces, por aquí nos están compartiendo algunas cosas. Soy muy bien, resolutivo, Giovanni, alegre, padrísimo. Soy una persona honesta. Me encanta lo que están poniendo. Muy bien, Emma, muchas gracias. Si tú te pones a pensar, si tú te pones a pensar y a enfocar esto bueno en los momentos difíciles, vas a verlo diferente, te vas a sentir mejor. Tú solito te estás empoderando, no esperes que te empoderen los demás, no esperes que los demás te estén diciendo a ti las cosas bonitas, porque tú puedes, háblate bonito, o sea, háblate bonito. Yo soy leal, dice Jessica, entonces esto es muy importante, tenerlo en cuenta, este factor resiliente, hay que tomarlo en cuenta en los momentos adversos, porque estos factores van a venir a tu rescate. Miren, la resiliencia se tiene que sembrar y cultivar en todo momento. A mí me gusta siempre decir esto porque de pronto pensamos que la resiliencia es un botón al que tú le vas a oprimir y entonces, ay, vas a ser más resiliente y más fuerte. No, no es un botón y no es magia y no es algo que va a aparecer. Es algo que tú vas forjando. Es algo que tú puedes ir construyendo. Es algo que tú puedes ir trabajando en la medida en la que en la que tú generas este tipo de hábitos y puedas estar más preparado para la adversidad. Entonces, si tú te acostumbras a esto, a hablarte bonito, a decirte, vas a estar más preparado, vas a estar más fuerte. Es como cuando cultivas el árbol y lo riegas y lo cuidas. En el momento difícil te va a dar sombra, pero lo cuidaste y lo cultivaste y lo hiciste ¿verdad? Entonces, igualmente tú, si tú todos los días te destruyes a ti mismo, ay, no, es que yo no puedo, yo no sirvo, no, pues va a venir una adversidad y déjame te digo lo que va a pasar. Te vas a sentir indefenso, te vas a sentir incapaz, te vas a sentir débil, te vas a sentir... Pero si tú estás fuerte, porque tú estás consciente de esta parte, de este yo soy, vas a enfrentarlo mejor. Y el siguiente factor resiliente, ya para ir llegando a esta parte de cierre, porque tenemos el testimonio también por ahí se va a conectar Rogelio, ¿verdad? Bueno, es el papá de María Paula, es María Paula, ¿verdad? Papá de María Paula también nos va a hablar y nos quiere decir un mensaje y unas palabras muy importantes de agradecimiento. Entonces, para ir cerrando esta parte, otro factor resiliente, pongan atención.
Una es el yo soy, pero la otra es el yo tengo. Entonces necesitas poner atención en tu vida y en tu adversidad. ¿Con qué cosas cuentas? ¿Con qué recursos? ¿Qué recursos tienes? Ahorita que hablábamos de tanatología, decíamos, bueno, cuando ya de pronto pase el tiempo y no sales de un duelo, pues busca ayuda profesional. Para eso hay tanatólogos. Eres tanatólogo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, los que viven en Torreón, les podemos pasar los datos de nuestro tanatólogo que hoy nos dio la conferencia. Oye, yo necesito más ayuda. Ah, bueno, pues busca ayuda, hay tanatólogos. Entonces, es un apoyo, yo tengo, oye, tengo un tanatólogo al que puedo acudir. Oye, yo tengo un sacerdote un pastor al que puedo ir. Oye, yo tengo un psicólogo al que puedo, yo tengo un coach, yo tengo un trabajo, yo tengo una familia, yo tengo un papá que me puede escuchar, yo tengo una hermana que me ama mucho. Ahí está mi hermana conectada, por supuesto, ¿verdad? Yo me siento muy fuerte siempre con ella. Entonces en los momentos difíciles, ver todo aquello con lo que tú cuentas, todos esos recursos. Claudia seguramente dice, oye, ¿yo con qué cuento? Pues cuento con mi familia, cuento con el Instituto del Teletón, cuento con el apoyo de esto, y empiezas a ver todos tus apoyos externos, todas aquellas cosas con las que tú cuentas, todas aquellas cosas, aquellos recursos que te pueden dar soporte, aquellos recursos a donde puedes acudir, aquellos recursos que también te hacen fuerte y que la adversidad a lo mejor de pronto te nubla la vista y en los momentos más difíciles, quizá puedes sentir que estás solo. Por eso este es un factor resiliente muy importante. En los momentos difíciles, pudieras sentirte solo, se te bloquea la mente. De pronto no sabes ni qué hacer. De pronto te sientes perdido. Entonces, recuerda, recuerda que tienes apoyos externos. Recuerda que hay más gente. Hay gente que está preparada para ayudar. Hay libros, hay cursos. Recuerda también que tienes cosas positivas. Por ejemplo, oye, cuento con un trabajo, oye, me pasó esto, sí, pero cuento con un trabajo que me da un ingreso para ayudar a esto. Ay, qué padre, entonces valoro mi trabajo y cuido mi trabajo, porque si no, situación difícil, y luego me corren porque luego me distraje mi trabajo, entonces lo complico más. Oye, cuido lo que tengo, pero para eso soy consciente de lo que tengo en medio de mi adversidad. Y eso me hace crear felicidad en la adversidad, porque en medio de la adversidad me siento acompañada, porque en medio de la adversidad siento que hay un soporte, que hay una plataforma, que hay un lugar a donde yo puedo acudir, que hay una persona que me puede abrazar, que hay un esposo, una esposa, un alguien que puede escuchar. Entonces, revisa tu listado. ¿Cuáles son tus apoyos, tus redes? ¿Cuáles son todos esos apoyos con los que tú cuentas? Y en lugar de sufrir y llorar, te dará gozo y gratitud. Y te vas a sentir acompañada. Entonces, primer factor resiliente, yo soy. Segundo factor resiliente, yo tengo. Y esto nos lleva al último factor resiliente, que es yo estoy dispuesto. Y ese me encanta. Ese me encanta. ¿Por qué? Porque a veces sabemos que está ahí el recurso, pero no estoy dispuesto a hacer nada. A veces está ahí la puerta, pero no estoy dispuesto a ir a tocarla. A veces está aquí la fortaleza, la fuerza, la valentía, pero no estoy dispuesto a forjarla, a sacarla. Está ahí, pero no estoy dispuesto. El tercer factor resiliente que quiero que te lleves esta tarde. ¿Estoy dispuesto a qué? En medio de mi adversidad, ¿estoy dispuesto a qué? Tengo un padre que me ama, que está ahí, una mamá ¿qué estoy dispuesto a hacer? Ah, pues a ir a abrazarla, a ir a su casa, a ir a verle.
Está ahí el tanatólogo, ¿qué estoy dispuesto a hacer? A sacar una cita. Porque si no, no es magia esto. ¿Qué estás dispuesto tú a hacer en medio de esta situación adversa? ¿Qué estás dispuesto a hacer diferente? Oye, es que está la situación bien mal y luego aparte me pongo a tomar, aparte me pongo a fumar, a fumar, a fumar. No, pues entonces lo que vas a hacer es empeorar. No, pues estoy dispuesto además ya me pasó esto, bueno, estoy dispuesto a cuidarme más, estoy dispuesto a cambiar mi alimentación, estoy dispuesto a asistir a mis citas de doctor, estoy dispuesto a tomarme la medicina, estoy dispuesto ponte a pensar que también en la medida en la que tú estás dispuesto a hacer cosas diferentes, es que las cosas van a cambiar. Entonces, estos son los factores resilientes que conforman el tercer secreto para crear felicidad en la adversidad. Y con esta parte voy concluyendo la charla. Acuérdense muy bien, 3 secretos. Número 1, acepta la adversidad parte de tu vida. Número 2, cambia tus palabras. Cuéntate la historia de manera distinta. Número 3, enfócate en lo positivo. Lo que sí tienes, no lo que perdiste. Los recursos con los que cuentas, las personas que son tu red de apoyo, los recursos internos, tus fortalezas. Enfócate en todo lo que es positivo. Y bueno, al final, todo depende de quién eres tú. Es tiempo de que hagas cambios. No pidas una carga ligera. Trabaja todos los días por una espalda fuerte. No pidas una carga ligera, una vida fácil o no tener nada, o no tener adversidades, porque eso no va a suceder. De una vez se los digo, no va a suceder. No pidas una carga ligera. Trabaja por una espalda muy fuerte. Y si tú trabajas todos los días por una espalda fuerte, ¿qué quiere decir eso? Pues por prepararte, por construir esa red de apoyo de personas que amas y que te aman, por enfocarte en lo bueno. Si tú trabajas por esa espalda fuerte, por aumentar tu fe, si tú trabajas por esa espalda fuerte, que venga la prueba que sea. Bienvenida adversidad, lo que sea. Estoy listo para aprender, para crecer más, para vencer, para triunfar. Así es. La luz no está al final del túnel. Tu vida está iluminada todo el tiempo. Nada más que las luces no las ves. Despierten, despierten. Y recordemos estos mensajes positivos. Acuérdate que todo está en tus decisiones y en lo que estés dispuesto a cambiar a partir de este momento. Para mí fue un placer estar con ustedes esta tarde, acompañarlos, compartirles mis 3 secretos para crear felicidad en la adversidad. Y por supuesto, quedo a sus órdenes, como siempre, samia.karime en mis redes sociales, samiakarime.com, mi página web. Y a sus órdenes siempre para lo que necesiten, cualquier taller, lo que sea, mi libro Inteligentemente Feliz y cualquier otro recurso, estamos disponibles, ¿verdad? Los conferencistas de esta tarde. Muchísimas gracias, equipo, por hacer esto posible. Ahorita vamos a la siguiente parte. Les dejo el micrófono. Adelante. Voy a preguntar si ya está Rogelio listo por ahí. Vamos a ir viendo si está Rogelio, que pudiéramos irlo conectando a él desde su computadora. Que nos pudiera decir Rogelio si está listo y disponible para que lo podamos, bueno, lo puedan conocer. Yo conocer a Rogelio, y podemos aprovechar ahí, vamos a aprovechar para agradecerle. Estamos aquí. Los que están por ahí de aquel lado en lo presencial, me gustaría saber cómo cerramos esta charla. Escríbanme, mientras se conecta Rogelio. Escríbanme para que vean
¿Cómo cerramos esta charla? ¿Qué les parece? ¿Cómo se sienten? Me gustaría escucharlos. Por ahí algunos los conozco y otros no, pero me encantaría escuchar y más bien leer. ¿Con qué frase, cómo se sienten después de estas charlas, esta conferencia que ahorita escuchamos de resiliencia que les compartí? Váyanme diciendo mientras conectamos a Rogelio, por favor. Escríbanme. Es importante para mí leer si esta tarde ha valido la pena, por favor. Mucho aprendizaje, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Escríbanme por ahí. Gracias, muy contenta, fortalecida. Muy bien. Gracias. Excelente, que son las palabras. Muy bien. Ay, mi mami hermosa. Con razón dije, ahí está mi mamá, mi hermana, tengo aquí a toda la familia también, por supuesto, construyendo esperanza. Vale la pena, muy emocionada. Muchas gracias por sus palabras. Muchas gracias. En serio pues cada vez que podemos compartir lo que sabemos, lo que podemos, lo que tenemos, eso es lo más importante para nosotros, ¿no? Poder sembrar esa semilla que dé frutos, poder hacer la diferencia en la vida de personas. Entonces, muchas gracias por sus palabras. Para mí fue un placer el colaborar con este equipazo que de verdad estoy muy emocionada. Construyendo esperanza debería quedarse. Me gusta, debería ser una vez al año algo así, ¿eh? O sea, piénsenlo. Puede ser el inicio de algo padre. Puede ser el inicio de algo muy padre. Felicidades a los chavos que están detrás, estos jóvenes que son, que colaboran por ahí en la empresa Gallegos, una constructora, y que tuvieron este evento. Felicidades, muchas felicidades por hacer esto posible. Me siento muy contenta, muy agradecida y bendecida de ser parte de ustedes también. Entonces, bien. Claro que sí, por supuesto. Déjenme aquí, dejo de compartir. No sé si está Rogelio ya ahí disponible. ¿Sí? Samia, buenas tardes, ¿me escuchas? No, por su. Otra vez. Perdón, creo que no nos escuchamos. Muchísimas gracias a cada uno por su asistencia, por estar con nosotros. Agradecemos mucho el apoyo de Samia. Muy buena su interpretación. Bueno, vamos a darle el espacio a Rogelio para que se pueda conectar. Hola, buenas tardes. Aquí estoy, nada más no sé si me escuchan. He estado hablando, pero no. A ver, creo que ahí se ve. ¿Me pueden Rogelio, no confirmar? te escuchamos. Yo sí te escucho, Roy. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, por todo este sinopsis de Construyendo Esperanza. Gracias, Samia. Gracias, doctor, por ahora sí que la conferencia, muy sabio todo. Muy informativo, muy cierto todo lo comentado. Pues bueno, quiero agradecer a todo el equipo, a todos los que han estado ahora sí que al pie de cañón en este proyecto. Quiero platicarles un poquito de lo que tiene la situación mi hija María Paula. Aquí la pueden conocer algunos. Aquí se ve, no sé si me pueden confirmar si se ve bien todo. Sí, se ve muy bien. Sí, se ve. Muy bien. Bueno, les platico. María Paula actualmente es una bebé de 5 meses. Ella desde que tiene una condición en su cabecita que se llama craneosinostosis sagital. Esta condición se debe a que sus fontanelas se cerraron, principalmente la sagital de su cabecita, se cerró antes de tiempo. Las fontanelas es lo que nosotros conocemos como las molleras, exactamente. Entonces, pues ella con esta condición puede por daños neurológicos, algún síndrome, pues ahora sí que falla motriz en su cuerpo. La idea aquí es de que, pues desde que se detectó, pues nos dijeron que solamente, que muy pocos doctores, mi esposa Perla y yo, pues nos movimos para, pues ahora sí que buscar opciones. Nunca nos hemos dado por vencido. Ahora sí que con lo que comentaba Samia de toda la adversidad, pues nosotros nunca perdimos esa fe, esa esperanza.
Fuimos a buscar doctores que nos recomendaron hasta Ciudad de México, buscamos doctores de Monterrey, buscamos doctores de Saltillo. Todos los doctores nos comentaban y nos decían que la operación era con un costo de casi $500,000, lo cual pues ni aunque pudiéramos hacer todo el esfuerzo del mundo, pues contábamos con esa cantidad. Aún así no nos dimos por vencidos, estuvimos buscando, nos estuvo buscando el Inge Saucedo, el Inge Enrique Gallegos, Samia, compañeros con recomendaciones, con apoyo emocional, y afortunadamente, sin darnos por vencido, una persona nos recomendó a un doctor que está aquí en Torreón en la Clínica 71. Afortunadamente, bueno, más bien desafortunadamente, para poder llegar a él, teníamos que pasar por todo el proceso de los trámites del seguro, por lo cual nosotros, ante esta adversidad, pues estábamos preocupados porque todos los doctores nos decían que María Paula se tenía que operar antes de los 4 meses. Entonces, estábamos ya contrarreloj hasta que llegamos con este doctor. Pues el doctor nos comentó que prácticamente no era cierto, que él en la 71 es el único, en la Clínica 71 de aquí de Torreón, es el único doctor que pues le ha tocado realizar estas cirugías, y que pues no era cierto el tema de que se tenía que operar María Paula antes de los 4 meses, sino lo recomendable es después de los 5 meses, 6 meses, y que llegara a un peso estándar para que pudiera ella tener su operación. La operación consta de una cirugía de cráneo abierto, donde se le va a hacer una reconstrucción para que el cerebro pueda tener pues ahora sí que ese espacio, ese crecimiento normal, ese crecimiento adecuado, ya que pues si no se opera en ese tiempo, pues es cuando puede llegar a presentar estos problemas que mencioné anteriormente. Estamos muy agradecidos con Dios, nunca perdimos la fe porque pudimos llegar al doctor buscándolo por privado, buscándolo por redes sociales. El doctor nos atendió por privado para poder agilizarnos el tema del seguro y llegar hasta él lo antes posible, ya que pues una primera cita para María Paula prácticamente estaba casi a mes y medio, y era pasar por 3 filtros, ¿no? Entonces, con esta opción del doctor nos ayudó. María Paula se interna este lunes, su operación es el día miércoles, y pues ahora sí que ante la adversidad de todo esto, pues su mamá y yo estamos con toda la fe, con todo el corazón puesto, de que pues nuestra hija es fuerte, de que nuestra hija va a salir bien, y pues que contamos con todo el apoyo de personas que pues me conocen. Les agradecemos bastante, y pues prácticamente es eso. Nosotros estamos sumamente agradecidos con todas las personas que nos han apoyado, y pues aquí estamos, ya listos con la fe bien puesta, y pues todo dejándolo en manos de Dios y pues del doctor, que pues nos hablan maravillas de él. Y sería todo. Muchas gracias, Rogelio. Gracias por compartirnos pues una parte muy íntima. La verdad, le agradecemos muchísimo y esperamos y confiamos en Dios que esta operación salga bien, que las manos de Dios estén dentro del doctor y pueda salir bien. Yo como mamá también te puedo decir a lo mejor de esta incertidumbre, pero esperemos que todo salga bien y estás en las mejores manos. Poco a poco se te fueron abriendo las puertas y pues nosotros como compañeros estamos también acompañándote en solidaridad contigo y esperamos que todo salga bien. Así es, mi querido Rogelio, ya sabes que te queremos mucho, mucho, y
Y a los dos, me da muchísimo gusto ver ahí también a tu esposa, a la bebé hermosa, a los tres, conocerla y bueno, esperamos que muy pronto, ojalá que pueda pues también conocerla presencialmente. Estamos muy contentos de participar en esto, pero sobre todo vamos a estar unidos en oración también. También vamos a estar ahí con ustedes. Vamos a estar haciendo esa fuerza. Ahí les están poniendo mensajes muy padres en el chat. Están mandándoles corazones, están mandándoles oraciones, están mandándoles todas esas buenos deseos. Entonces, estamos con esa fe, como bien lo dijiste. Y sí, acuérdense que el miedo es creer que cosas malas pueden suceder, pero la fe es creer que cosas buenas van a suceder. Tenemos esa opción esos dos caminos y hay que decidir creer que cosas buenas vienen. ¿Por qué pensar que algo malo? Van a venir cosas buenas y esa es la fe. Vienen cosas buenas, vienen cosas grandes para María Paula, para ustedes dos, para su familia, con todas estas bendiciones y esta lluvia de esperanza, que aquí tenemos un diluvio de esperanza. Entonces, por ahí también me encantaría que les pasemos ahí los datos, si ustedes lo permiten, ahí a la gente, por si alguien dice, oye, es que yo quiero ayudar o yo quiero, estaría padrísimo, ya ustedes nos dirán, pero de entrada, cuenten con nosotros, con todos esos buenos deseos, independientemente de los credos, con todas esas oraciones, con mi oración por esto, es el miércoles, ¿verdad? Miércoles. Sí, Samuel, miércoles. Ok, muy bien. Y también tenemos, José Ángel, también tenemos fecha, ¿verdad, Claudia? Fecha de cirugía. Pues yo no sé si es el martes o es el primero de... Ok, el lunes ya confirman si la operación de José Ángel es el martes o el 1 de diciembre. O sea, estas dos cirugías van a pasar en estos próximos días. Entonces fue muy importante esta tarde. No sé si quieran agregar algo más, Roger, tu esposa, ¿cómo se llama? Perdón. Hola, mucho gusto. Me llamo Perla, soy la mamá de María Paula. Mucho gusto a todos. Mucho gusto, preciosa. Muchísimo gusto. Y pues de aquí vemos a la nena ya descansando. Ya se durmió. Un ángel. Vas a ver que todo va a salir bien. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos y claro que sí, primero Dios, ya que salga María Paula de su cirugía, la llevo ahí a oficinas para agradecer Claro y que que sí. todos la conozcan. Y vamos a estar ahí en comunicación también con todos ustedes para pues también ahí en nuestro equipo informar cómo está la situación, cómo salió de su operación, que va a salir muy bien, pero pues ahí estaremos en comunicación contigo también para informar a todos. Claro que sí, muchas gracias a todos por su apoyo. Haces un abrazo para los dos. Para Un los abrazo. dos. Gracias, igualmente. Ay. Bueno, pues qué bueno que las cirugías de ambos niños pues están próximas en ser atendidas. Antes de terminar pues ya la conferencia, me gustaría dar un pequeño anuncio. El día lunes vamos a hacer la rifa digital para los premios, en la cual queremos garantizar transparencia y que todos los participantes tengan las mismas oportunidades de poder ganar y ser seleccionados a través de una plataforma digital, ya que cada boleto pues cuenta y participa automáticamente. Y pues a nombre de toda esta organización, de este simposio con causa, Construyendo Esperanza, queremos agradecerle a nuestros conferencistas, a los padres de María Paula y a los padres de José Ángel, a los invitados que están aquí presentes con nosotros, a los invitados que están en línea, que sin ustedes este día no hubiera podido ser posible. Y pues sigamos ayudando, pues para amar, para construir un futuro lleno de esperanza para María Paula y para José Ángel. Y pues muchísimas gracias y muy buenas tardes. Me despido yo, Diana Castañeda.